Cuando hablamos de malas noticias, nos estamos refiriendo a aquellas informaciones que alteran drástica y negativamente la perspectiva del paciente o bien de sus familiares sobre el futuro. Las directrices bioéticas y legales actuales exigen que el paciente disponga de información sobre su enfermedad y pueda participar en las decisiones sobre el tratamiento. Pero existen dos excepciones. La primera, cuando el paciente, de manera explícita o tácitamente, nos informa que no desea recibir ningún tipo de información. Y la segunda hace referencia al privilegio terapéutico, es decir, que cuando el profesional, basándose en datos objetivos, tiene la convicción de que comunicar esa mala noticia puede afectar de manera manifiestamente negativa al paciente. Comunicar una mala noticia no consiste simplemente en transmitir una información. Debemos asegurarnos que la persona la comprende y además debemos manejar las reacciones emocionales que puedan producir. Es una comunicación bidireccional en la que entra en juego tanto el lenguaje verbal como no el verbal, nuestro y de los pacientes. La persona encargada de dar la mala noticia debe ser el profesional responsable del caso, habitualmente un médico. Es quien mejor conoce los detalles del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento, por lo que será quien mejor pueda responder las dudas y las preguntas del paciente. Debemos ser conscientes que existen una serie de barreras que van a dificultar este proceso. Nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades y de los familiares. Los familiares también son personas que van a sufrir el impacto de esta noticia, por lo que también deben ser objeto de nuestra atención. Cada caso es único, pero existen una serie de protocolos que nos pueden guiar en este proceso, como por ejemplo el modelo de 6 etapas del grupo de Bachman. La primera etapa de este modelo sería la de la preparación. Antes de la entrevista debemos recopilar toda la información disponible sobre el paciente y sobre su enfermedad. Debemos determinar cuál es el mejor momento para mantener la entrevista, elegir el momento adecuado tanto para nosotros como para el paciente. Debemos preguntarle si desea estar acompañado por alguna persona o por algún familiar o amigo. Procuraremos un entorno seguro y tranquilo, sin interrupciones, y dedicaremos el tiempo que sea necesario. En esta segunda etapa valoraremos la percepción que tiene el paciente sobre su enfermedad y sobre su posible pronóstico. También debemos evaluar su estado mental y emocional, así como detectar posibles mecanismos de defensa que puedan interrumpir o interferir en el proceso. Utilizaremos preguntas abiertas e indirectas, con un lenguaje adecuado al nivel intelectual y cultural del paciente. Pondremos en práctica un estilo de escucha activo en el que prestaremos atención tanto a las respuestas verbales como no verbales del paciente y a las posibles contradicciones que surjan entre ellas. Debemos determinar con precisión qué tipo de información desea recibir el paciente y en qué grado. Puede haber variaciones en torno a lo que desea saber sobre el diagnóstico, sobre el proceso o sobre el tratamiento. Para ello prestaremos atención a varias fuentes de información. Por un lado, están las respuestas espontáneas que pueda emitir el paciente o la información que nos transmita a los familiares sobre comentarios previos cuando el paciente en el pasado se haya planteado qué desearía saber y no saber en una situación como la actual. Es muy útil el análisis de las actitudes que hemos percibido en entrevistas anteriores, como por ejemplo cambios de tema cuando nos dirigimos a él para comentarle algo sobre su proceso, o la ausencia de preguntas sobre su estado o sobre los resultados de pruebas diagnósticas que haya realizado. Por último, podremos realizar preguntas directas sobre esta cuestión, prestando atención tanto al lenguaje verbal como al no verbal. Debemos considerar que el paciente puede cambiar de actitud en diferentes momentos del proceso de la enfermedad. Al comunicar la información, debemos hacerlo de manera progresiva, poco a poco, de menos a más y dando tiempo suficiente para que la pueda asimilar.
El lenguaje debe ser comprensible para el paciente y debemos evitar el uso de tecnicismos. Podemos utilizar vídeos o material gráfico, así como cualquier elemento que facilite la asimilación de la información que le estamos transmitiendo. La información debe ser veraz, rigurosa y precisa, pero no debemos fomentar la desesperanza. Permitiremos interrupciones y responderemos a todas las preguntas que el paciente nos formule. Por último, debemos asegurarnos que el paciente ha procesado y asimilado toda la información. Ante una reacción adaptativa esperable, como puede ser llorar, no debemos alarmarnos y tolerarla. Mantendremos una actitud de escucha activa, de empatía, de acompañamiento. En la mayor parte de los casos, con eso será suficiente. Ante reacciones de mayor intensidad y desadaptativas, si es posible, intervendremos, como por ejemplo ofreciendo un ansiolítico ante una crisis de ansiedad. Si la reacción no es aceptable, como por ejemplo amenazas o conductas violentas, intentaremos mantener la calma y pedir firmemente al paciente que se controle. Si no es suficiente, solicitaremos la presencia de otros compañeros o incluso del personal de seguridad. En la última fase, consensuaremos el plan de tratamiento teniendo en cuenta y respetando las necesidades y deseos del paciente. Adoptaremos una postura positiva, pero sin generar falsas esperanzas. Debemos tener en cuenta que el paciente en ese momento se encuentra en un estado de incertidumbre que intentaremos minimizar. ¿Cómo? Explicando detalladamente el proceso terapéutico y anticipándonos a posibles contratiempos futuros, como por ejemplo, cómo debe reaccionar ante el efecto secundario de una medicación o en caso de un agravamiento de su estado. Por último, realizaremos un resumen final y aclararemos las dudas que surjan. La comunicación de malas noticias es un proceso bidireccional que influye en la reacción del paciente ante su enfermedad y, por lo tanto, en su pronóstico y en su calidad de vida. El impacto emocional que causa suele provocar que el paciente no pueda asimilar toda esa información en una única sesión, por lo que no debe ser un acto único. Debemos conocer y respetar las necesidades y deseos del paciente. Tenemos que perder el miedo a la reacción del paciente y facilitar la expresión emocional. Aunque cada caso es único, existen modelos que nos pueden seguir de guía en este proceso.